entender que simplemente es porque nosotros nos rendimos a Él, porque somos nosotros que necesitamos adorarle, porque Él cambia tu llanto en gozo a través de la adoración. Y es hermoso poder compartir esto, amén. Y esta canción hablaba de renovar todo lo que hay en nosotros. Y yo justamente hoy quería compartirles algo que justamente tiene que ver con esto, ¿no? El Señor como es y acomoda todo. El título del mensaje se llama Accionando para transformación, o para ser transformados. Y todo lo que hay en nosotros necesita ser cambiado, como decía nuestro hermano. Pero hay pasos a seguir para poder encontrar transformación. Es necesario que accionemos para poder ser transformados. Es necesario que nos movamos del lugar en donde estamos para poder encontrar transformación. Y yo quería hablar, no quiero robar mucho tiempo, pero de la acción a la transformación, por lo menos para mí, hay 4 pasos a seguir: estancamiento, desafío, acción y transformación. Y vamos a entrar en la historia de Abraham, cuando Dios llama a este siervo de Dios para decirle que salga del lugar en donde estaba, una tierra rica, una tierra capital de un imperio. Y Dios le dice y lo llama a Moisés: salí de ahí, andate a la tierra que yo te voy a decir. Bueno, Señor, todos esperaríamos a decir: bueno, Señor, decime dónde voy y yo salgo, y yo voy. El Señor le da una sola orden: vete de tu tierra y de tu parentela hacia el lugar donde yo te diré. Y Abraham acciona, ¿no? Abraham empieza su transitar desde Ur de los Caldeos, tenía que ir hasta la tierra de Canaán, unos 1500 kilómetros aproximadamente. Entonces, hay algo que pasa en el medio y justamente tiene que ver, no tengo el celo, ¿alguien me lo alcanza en la Biblia? Sí, cualquiera. El celo está firme. Porque en el Génesis 12 está el llamamiento de Abraham. Podemos ver que Dios lo llama. Pero en el capítulo 11 quiero leerles algo. Yo no lo tengo acá. En el capítulo 11, el verso vamos a leer el 30. Dice así: mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos desde Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Qué interesante esta parte, porque en el versículo 12 está el llamamiento de Abraham. Dice: y el Señor le había dicho a Abraham. Empieza así: el Señor le había dicho a Abraham. O sea que esto era una promesa, una palabra antes del versículo 12. En el versículo 11, en los últimos pasajes, encontramos que Taré, su padre, salió con ellos. Y Abraham obedece, ¿no? Él sale de la tierra, pero obedece a medias. Podemos ver que él sale con sus padres y su sobrino. Y esto, déjame decirle que más adelante va a traer consecuencias. Más adelante, Taré, por su vejez, hizo que el transitar de Abraham quizás sea de tropiezo. Entonces, podemos ver que en la tierra de Aram ellos se estancan por 10 años. Y si bien Abraham obedece a Dios, obedece a lo que él le había dicho, hubo un estancamiento por obedecer a medias. A veces cuando Dios nos promete o nos habla, es necesario que obedezcamos a un 100%. Si no, cada porcentaje que nosotros aportemos de nuestro parecer es un porcentaje menos que vamos a retrasar
Dios. En este caso fueron 10 años hasta que su padre murió. Y estuvo estancado en ese lugar por más de 10 años. Y esto tiene que ver con conciencia nuevamente, ¿no? Con el estado de reposo, con estar en total reposo. Está en la primera ley de Newton, la ley de la inercia. En ausencia de fuerzas externas, un cuerpo permanece en reposo si su velocidad inicial es 0. Ahora, fíjate que un hierro tiene muchísima capacidad, mucha fuerza, ¿no? Pero si está en estado de reposo, hay algo que le pasa a ese hierro. Las inclemencias del tiempo, quizás el sol, la lluvia, generan óxido en este hierro. Y el hierro es totalmente resistente, pero él genera su propio óxido. Y ese propio óxido que el mismo hierro genera causa una debilidad en el hierro. Y podemos encontrar que quizás se pudre el hierro y ya pierde toda su capacidad. Quizás necesitamos o teníamos un hierro para hacer una palanca, pero si esa palanca está podrida o está afectada por el óxido, ese hierro pierde su capacidad, al igual que nosotros. Si nosotros nos estancamos, si nosotros nos frenamos, si nosotros incumplimos las promesas de Dios por estar detenidos, créeme que el diablo va a venir a tu vida. Créeme que el tiempo, las circunstancias van a generar óxido en tu vida y van a debilitar tu fe. Por eso es importante que entendamos que cuanto más nos movemos para el Señor, menos óxido vamos a generar. Cuanto más predicamos el Evangelio, menos óxido va a entrar en nuestra vida. Y no vamos a perder nuestra capacidad. Quizás vos no entiendas hacia dónde tenés que ir, pero es necesario accionar. Es necesario caminar en los planes de Dios y en los propósitos de Dios para no generar óxido. Y a veces entendemos que nuestro peor enemigo no es el diablo y no está ahí afuera. Nuestro peor enemigo es nuestro estancamiento. Nuestro peor enemigo a veces es estar parados en el mismo lugar, teniendo promesas de Dios, teniendo palabra de Dios, nos quedamos en el mismo lugar. Y somos nuestro peor enemigo. A veces entendemos que el óxido no es culpa del tiempo, no es culpa de alguien más. El óxido lo generamos nosotros mismos y eso nos debilita. Eso nos debilita. Y es importante entender que quizás podemos ser corroídos por nuestro propio óxido. Una gran roca que no se mueve, una simple gota, puede transformar toda la esencia de esa roca y debilitarla. Hay experimentos, hay un montón de... El otro día veía los años, ¿no? Hay una roca larga y goteras, diferentes goteras. Y una gotera tenía 10 años, entonces la corrosión era un poco menor. Otras 100 años y la corrosión era mucho mayor. Otras 1000 años y la corrosión era mucho mayor. Y cuanto más tiempo estamos estancados, sin accionar a lo que Dios nos llama, la corrosión va a lastimarte. Malos pensamientos van a venir. Contexto hostil va a aparecer si estamos estancados. Hoy vemos una iglesia que, no hablo de la nuestra porque gracias a Dios conocemos el trabajo que se hace y estamos constantemente trabajando para el reino. Pero hay iglesias, por lo general las más grandes, ¿no? Que ya encontraron su estabilidad, su lugar, miles de personas en sus cultos. Entonces el pastor no se preocupa por el dinero porque tiene para solventar los gastos. Y esto genera una meseta en la iglesia. Y nosotros que somos muchísimo menos personas, estamos trabajando mucho más para alcanzar a otras personas y hablarles del Evangelio de Jesús. Y el estancamiento hace que el tiempo y la corrosión nos debiliten.
Y hoy podemos estar en un lugar debilitados y el diablo aprovecha la situación. El diablo te lastima, el diablo te confunde, el diablo mete pensamientos en tu cabeza hostiles y malos. Y a veces es por nuestra inactividad, a veces es porque estamos estancados o porque tenemos miedo al desafío, tenemos miedo de avanzar, tenemos miedo al qué dirán o a lo que va a pasar. El otro día leí un dato psicológico y decían que el 90% de nuestras preocupaciones nunca ocurren. El 90%, hermano. Si vos estás preocupado porque te vas a morir mañana, hay una probabilidad del 90% de que no pase. Si vos estás preocupado porque te puedan echar de tu trabajo, hay un 90% de probabilidades de que eso no ocurra. Si vos estás preocupado por un diagnóstico médico, hay un 90% de preocupación, de realidad que nunca van a ocurrir. Entonces nos preocupamos y nos da miedo avanzar y salir de nuestra comodidad. Entonces nunca se trata de lo fuerte que sos ni de lo resistente que podés ser. Si no te moves, estás vulnerable a que una pequeña cosa externa o interna, como el hierro, cambie tu apariencia y tu estado actual. Lo mismo pasa con nuestras metas. Nos estancamos a veces por temor. Nos limitamos a ver las cosas como nosotros las veríamos con los ojos nuestros, carnales y materiales. Pero a veces es necesario dar un paso de fe, como hizo Abraham. Él no sabía dónde tenía que ir. Sin embargo, accionó. Salió de una economía bárbara, una economía linda. Él vivía en Ur de los Caldeos, era capital del Imperio Sumerio y tenía muchísimas ventajas vivir en esos tiempos en una gran ciudad, en una gran capital. Y Dios lo llama hacia un campo muerto y sin nada. Y a veces nosotros creemos que nuestro final, nuestro destino es ese campo, pero no entendemos todo el trasfondo y todo lo que Dios está preparando mientras vos estás caminando. Necesitamos salir de este estado de reposo. Necesitamos abandonar ese estado de tranquilidad y de comodidad. Nada, absolutamente nada en estado de reposo va a cambiar por sí solo. Solo es transformado por fuerzas externas, como veíamos la otra vez. Nada en estado de reposo puede traer cambio a tu vida. Si vos querés cambiar diferentes formas de ver la vida o diferentes formas de encarar una situación, necesitas salir de ese estado de reposo, necesitas dejar de hacer las cosas como las venías haciendo y accionar. Nuevos hábitos generan en nosotros nuevas actitudes. No podemos esperar un cambio haciendo las mismas cosas, o no podemos esperar que algo cambie si no nos movemos, si no accionamos. Es imposible que algo sea transformado por sí solo si está en un estado de reposo. ¿Querés mejorar tus resultados? Entonces mejorá tus actitudes. Movete, buscá, preguntá, lee, estudiá su palabra, orá, hablá con el pastor, no sé qué, pero no te quedes ahí parado. Nada va a cambiar si no te moves. Nada va a cambiar si no te moves. Y el óxido genera en nosotros desesperación a veces. Hoy nos encontramos quizás en un estado de reposo absoluto y nos encontramos oxidados por dentro o debilitados por dentro. Y eso genera desesperación a actuar quizás en impulso, actuar quizás sin pensar, hablar quizás sin pensar lo que
necesario que salgamos de este estado de reposo. Y si tenés óxido en tu corazón, déjame decirte que Dios está limpiándolo. Él lo está sacando en esta mañana para que vos acciones y seas transformado. Porque la desesperación, no hay nada más desesperante que estar en reposo y no escuchar la voz de Dios. No hay nada más desesperante en la vida que no saber cómo actuar. Y a veces nos confundimos en nuestras decisiones por estar desesperados y por querer tomar una decisión mientras estamos estancados. A veces tomamos decisiones relevantes para nuestra vida, como el cambio de un trabajo, como la búsqueda de una pareja. Decisiones relevantes, predicarle a nuestros hijos desde un lugar de estancamiento. Y eso trae confusión, eso trae malas decisiones. Es necesario movernos, iglesia. Es necesario que encontremos que en Él podemos avanzar, que Él no se fija en el óxido, más bien lo limpia con su sangre y fortalece tu vida. Es la fuerza de Él operando en nosotros. Es su capacidad, no tu capacidad. Es su mano, no tu mano. Son sus planes, no los tuyos. Es necesario, porque la creación está esperando tu manifestación. La creación espera la manifestación de sus hijos. Y hay una versión que me encanta porque dice: gimen por la manifestación de sus hijos. Y a veces nosotros creemos que porque estamos oxidados o porque estamos debilitados, nada podemos hacer. Y cuando Dios opera en nosotros y nos saca del lugar en donde estamos, nos limpia con su amor, con su sangre, trayendo nuevas fuerzas, trayendo nuevas virtudes a tu vida. No son para que vos mejores tu actitud o tus sentimientos. Jesús no vino a cambiar sentimientos, Él vino a cambiar maneras de pensar. Jesús no vino a trabajar con los sentimientos de los apóstoles o con los sentimientos de las personas. Él vino a cambiar radicalmente sus pensamientos, para que hoy tengamos un evangelio que nos salva a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Él lo hace así. Él no cambia tus sentimientos, Él cambia tus pensamientos. Porque si tus pensamientos son firmes, tus convicciones serán firmes también. Y hoy encontramos quizás a cristianos que escuchan una cosa y piensan de esa manera, escuchan otra cosa y piensan de esa manera, escuchan otros pastores y escuchan y piensan de otra manera. Yo siempre digo a los mismos, hay gente que conozco de otras iglesias y me preguntan o me piden un consejo, y yo les digo: pregúntale a tu pastor, porque si yo te digo algo, es muy probable que cambie tu manera de pensar, es muy probable que yo te pueda, en vez de estar ayudando, enterrando. Tenemos gente que están debilitadas, a veces porque están estancadas y no quieren un cambio. Necesitamos entender que si Dios cambió tu manera de pensar, es para que vos actúes a favor de Él, que actúes a favor de las personas que necesitan de vos. Hoy Dios está llamando, no a los pastores, no a los líderes, no al que canta, no al que toca. Hoy está llamando a la iglesia. Hoy Dios está esperando la manifestación de la iglesia de Dios. ¿Y sabés quién es la iglesia de Dios? Vos y soy yo, el último del banco y el primero de la plataforma. Conformamos la iglesia de Dios. Y hoy Dios te está llamando para que salgas de tu estado de reposo y acciones a favor
Sergio nos contó un problema que hubo con una niña de 13 años, lastimada, golpeada. 13 años. Nada sabe de la vida una criatura de 13 años. Pero, ¿sabes qué? Esa niña estaba allá, pero la iglesia estaba ahí. Es necesario que la iglesia tome la responsabilidad que necesita. A veces nos creemos incapaces porque nos vemos débiles, porque nos vemos debilitados, porque estamos mal, o porque no sentimos a Dios, o porque no lo vemos respondiendo a nuestras preguntas o nuestras oraciones. Déjame decirte que Dios necesita que le sirvas con ganas o sin ganas. El otro día escuchaba a un pastor, Daniel González, que decía que le dijo a su padre y a su madre cuando era joven, niño: papi, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No sé si yo lo conté. Papi, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. A la mamá decía, hablé con mi mamá porque mi papá no se podía hablar. Esas cosas no se hablaban, no se negociaban. Entonces hablé con mi mamá y le dije: mami, hoy no tengo ganas de ir al culto. Dijo: hijo, está bien que no tengas ganas de ir al culto, a la reunión. Bueno, entonces, mami, ¿hoy me puedo quedar? No, hoy vas sin ganas a la iglesia. Hoy vas sin ganas porque cualquiera viene al culto con ganas. Cualquiera sirve a Dios con ganas. Cualquier persona tiene ganas y puede actuar. Pero no todos están dispuestos a hacerlo cuando no tienen ganas. Y esto es una experiencia personal, pero creo que compartimos todos. A veces cuando menos ganas tenemos es cuando Dios más nos bendice. A veces cuando menos deseo tenemos de ir a un lugar y de servir a Dios y de hablar su palabra, es cuando Dios más bendice tu corazón, porque Él premia ese esfuerzo. Él premia que vos te muevas aún sin ganas. Él premia y te limpia y te libra y te liberta nuevamente cuando no tenés ganas. Cualquiera sirve con ganas. Oh hijo, vas a la iglesia sin ganas. Vamos al punto número 2, al desafío. Versículos 2 y 3 de Génesis 12. Anoche me tocó compartir en una iglesia y justamente le decía esto, ¿no? Hoy yo no vengo a predicarte, hoy no vengo a ser una persona que viene a compartir un mensaje y distinto, y que vos por ahí cuando no te conocen las personas ponen expectativa en la reunión y el pastor dice: no, tengo expectativa de lo que va a pasar en esta noche. Y ay, la alabanza, había un haitiano que cantaba, si Sergio canta bien el haitiano, un haitiano impresionante. Bueno, nos trasladó, viste, a una adoración, me quedé difónico antes de entrar a predicar. Bueno, una expectativa se generó en ese lugar, en ese ambiente. Y yo subo y le digo: bueno, hermanos, hoy no vengo a compartirles un mensaje como alguien que tiene un cargo o una postura, sino que hoy vengo a desafiarlos. Y la gente me miraba, fija. Y justamente se trata de eso, de encontrar desafíos que nos hagan avanzar. Porque si estamos esperando que el pastor haga algo por nosotros, es muy probable, déjame decirte, es muy probable que me equivoque. Es muy probable que nos equivoquemos. Pero si Dios te prometió algo, si Dios te desafía, es necesario que actúes en consecuencia. Y que todas las promesas que Dios te hace, dice su palabra, que Él no es hombre para mentir. Él cumplió cada una de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Cada una. Tal vez Abraham no vio. Él no vio que hoy un grupo de personas está reunida acá. Pero yo haré una
Dios le dijo a él. Abraham creyó que iba a tener mucha descendencia, que iba a tener muchos hijos a la edad de 99 años. Él creyó que Dios iba a dar descendencias físicas. Pero hoy, el paso de Abraham, de fe, permite que hoy vos y que hoy yo seamos hijos de Abraham. Padre Abraham, había una canción que cantábamos en la escuelita dominical. Hoy el Padre de la fe, gracias a sus acciones, hoy hay una iglesia que se está moviendo. Entonces es necesario accionar al desafío. Dice así el versículo 2 y 3: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré conocido y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Cuando Dios te mueve, te desafía a una nueva temporada, es más importante lo que vamos a aprender que lo que vamos a perder. A veces tenemos miedo porque Él nos desafía y no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero es más importante lo que vas a aprender que lo que vas a perder estando estancado en un mismo lugar. Abraham estuvo por más de 10 años estancado en Harán, una ciudad al medio de camino, a mitad de camino. Pero muere su padre y él acciona hacia la tierra de Canaán, siendo bendecido de gran manera. Después hay varios desafíos que Dios le plantea a Abraham. Algunos él sale victorioso, en otros él pierde, ¿no? Él miente, en un momento él miente al rey de Asiria, le miente por su esposa, le dice que es su hermana. Entonces él falla, ¿no? Y obviamente cada error que Abraham cometió es una consecuencia de retraso en sus planes, en los planes y propósitos de Dios. Entonces, el desafío siempre es desconocido, movernos a un lugar que no sabemos, que no conocemos. Es movernos en oscuridad, sin saber a dónde ir, pero con una palabra, con una promesa en nuestro corazón, conociendo y entendiendo de que Dios es el proveedor, de que Dios va a cambiar y va a transformar tu actitud y tu vida. La Biblia es un libro hermoso, pero exigente y llena de desafíos. Hay veces que dan ganas de arrancarle páginas a la Biblia, porque cuando te dice que perdones a tu enemigo, es difícil que se hace, ¿no? Cuando te dice, hey, movete de donde estás hacia donde yo te voy a decir más adelante, qué difícil que se hace creer. Entonces hay veces que dan ganas de arrancar páginas de la Biblia. Es muy difícil cuando Dios te desafía, cuando su palabra te desafía. Encontramos en este libro un desafío tras otro. Abraham fue desafiado por más de 10 o 11 veces. Moisés tuvo otra cantidad de desafíos trasladando al pueblo. Josué tuvo que cruzar el Jordán y enfrentarse a una gran muralla. David tuvo que enfrentar a un gigante. Dios, desafío tras desafío, desafío tras desafío, fue llevando a sus hijos hacia un lugar de seguridad, de prosperidad, de bondad, de paz. Si Dios te desafía, es para que cambies tu actitud, pero no es para perder, es siempre para ganar. Si Dios te desafía y te promete algo, es para que vos salgas de tu estado actual hacia un estado mejor. Es un libro que amo, pero que a veces escapo, a veces lloro y a veces me río. Ahora sí, lo que no puedo discutir es que siempre me desafía. ¿Qué palabra tan difícil es el desafío? Qué palabra tan difícil que es escuchar un desafío de Dios.
todos estuvimos en ese lugar. Créeme que todos estuvimos y fuimos desafiados por Dios a creer en algo que no veíamos. Hoy vos y yo trabajamos para un rey que no vemos. Hoy vos y yo trabajamos para un reinado que no vemos. Porque todo trabajo que hacemos aquí en la tierra va a ser recompensado en el cielo. Todo lo que atemos acá en la tierra va a ser desatado en el cielo. Toda bendición que Dios nos bendiga en esta tierra va a ser bendición en el cielo. Y hay una hermosa canción que dice: el cielo aquí. Todo tuyo es el reino, tuya es la gloria. Todo desafío que Dios te haga en esta tierra es para crecimiento tuyo. Es para que otros conozcan de Dios. Es para que otros vean que Dios existe. Hay muchas personas razonando ahí afuera. Razonan todo, cuestionan todos. Dicen: esa es tu verdad, no es mi verdad. La verdad no es absoluta, la verdad es subjetiva. Hay personas razonando y diciendo: no, esa es tu verdad, pero no es mi verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad caminó y transitó en esta tierra. Y es verdad absoluta que Él murió, pero es verdad absoluta que Él resucitó. Es verdad que Él se fue, pero es verdad que nos dejó al Espíritu Santo para que mayores cosas que Él hizo hagamos. Eso es verdad que vos hoy estás escuchándome, es verdad que Dios te transformó, es verdad que Él te buscó, es verdad que Él te escogió para capacitarte y para transformar tu manera de vivir. Es verdad absoluta. Y hoy Dios te está diciendo: hey, todas mis promesas son verdad. No la verdad subjetiva. Es verdad que yo voy a prosperarte. Es verdad que yo voy a bendecirte. Es verdad que a través de una situación yo te voy a enseñar. Es verdad. Es verdad. Vamos al punto número 3, la acción. Versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Y acá podemos ver varias cosas. Primero, que él actuó. Él accionó. Ante un desafío, él tomó la decisión de accionar a favor del llamado. Podemos ver que tenía 75 años. Y a veces creemos que por nuestra edad Dios no nos puede desafiar, o Dios no nos puede libertar, o que no podemos hacer nada por nuestra edad. 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llama. 99 tenía cuando fue papá. Sara tenía su misma edad. Ella era estéril. Impensado para la biología. Impensado para un doctor. Pero con 99 años, la promesa de Dios se cumplió. Nació Isaac y fueron benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué estás esperando a retroceder en edad? La edad no es un impedimento para que Dios te desafíe y para que vos acciones. Tal vez queremos hacer las cosas como otros la hacen, o como un joven la hace. Pero así como Dios me promete cosas a mí, Dios te promete cosas a vos. La acción no va a ser la misma, claramente.
Pero si Dios te prometió algo, es necesario que acciones, que no pongas el impedimento de tu edad. Dios te llama y te desafía a caminar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no eran excelentes, que tenían fallas y problemas, y algunos bastante graves. David fue un hombre conocido por su adoración, conocido por su reinado, pero hizo cosas aberrantes. Y creo que todos los que estamos en esta sala, ninguno hizo las cosas que David hizo. O sí, alguien mandó a matar a alguien. Que tengan ganas es otra cosa. Que tengan ganas es otra cosa, eso es diferente. Un pastor una vez le preguntaron, ¿no? Dice, pastor, ¿usted alguna vez pensó en divorciarse? 50 años de casado, el tipo, ¿viste? C.S. Lewis es el creador de las Crónicas de Narnia. Una persona muy capacitada, pero le preguntaron, che, 50 años de casado, ¿te quisiste divorciar alguna vez? No, querido, nunca me quise divorciar. La palabra divorcio nunca estuvo en mi casa, nunca estuvo en mi boca. Sí, asesinato en cuarto grado. Sí, quise asesinar varias veces a mi esposa, pero nunca me quise divorciar. Entonces, ninguno, creo yo, mandó a matar a alguien, ¿no? David sí. No solamente mató a una persona, sino que se quedó con su esposa. ¿Alguien hizo eso acá? No levanten la mano. Déjenlo ahí. Un montón de hombres hicieron cosas aberrantes en la Biblia que ni vos ni yo hicimos. Pero el diablo pone una lupa frente a tu actitud, frente a tu pecado, frente a tu falla, y te hace ver como que no servís, que sos un inútil por tu pecado, y Él te condena y Él te llama por tu pecado. Todas las mañanas te recuerda lo que hiciste, y Él te llama por tu pecado, pero Jesús te llama por tu nombre, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu actitud, Él sabe a dónde vas a estar y cuáles son tus intenciones. Entonces el diablo pone una lupa frente a tu pecado y te dice, vos no sos apto, vos no podés accionar, Dios no puede desafiarte a vos porque pecaste una y otra vez, y nos encontramos prometiéndole, Dios, yo te prometo que esta vez va a ser la última. Y el diablo pone una lupa frente a vos y hace ver un pecado así chiquito como si fuese una casa grande. Y a ver, no quiero que se malinterprete. No hay pecado, el pecado es pecado. Pero hay cosas que no tienen, que no son reversibles. David mandó a matar a un hombre. Ese hombre murió. Eso no se revierte. Entonces las consecuencias, obviamente, claramente, van a ser peores que si nosotros podemos revertir eso que hicimos mal. Entendemos y vemos como Josué, en un momento hay una familia que se queda con un botín, y culpa de esa familia fueron derrotados en guerra, y Josué dice, llamen a esta familia, hombres y niños, apedréenlos a todos, mátenlos a todos. Terrible. Como Dios, que es amor, va a permitir una cosa así. Y hoy un gran problema en la iglesia justamente es que Dios es solamente amor. ¿Y por qué es un problema? Porque las personas actúan y dicen, no, si Dios es amor, Él me va a perdonar una y otra vez, y está bien, yo entiendo eso, y Dios es amor, pero Él también es justo. ¿Qué pasaría si Dios nos da un botón rojo y nos dice, presionando este botón se acaba la maldad en el mundo?
Un gran botón tentador, ¿viste? Cuando vos ves esos botones cubiertos y te dan ganas de presionarlo, Dios te está dando en esta mañana ese botón rojo. Y te dice, vos presionando este botón, la maldad en el mundo se acaba en un momento. ¿Se animarían a apretar ese botón? ¿Estaríamos nosotros al siguiente milisegundo de haber apretado ese botón? Yo no creo. Entonces Dios es amor, pero Él también es justo. ¿Qué pasaría si tenemos a un juez que está juzgando, y ha pasado, juzgando a una violación de un menor? Y perdón por el ejemplo, pero quiero ponerlo más aberrante para que el ejemplo tenga efecto. ¿Qué pasaría si un juez está trabajando en un caso donde un hombre mayor abusa de un niño? ¿Qué pasaría si él dice a los padres, ya, yo soy un juez justo, yo soy amoroso, así que el que violó y el que asesinó a tu hijo es libre? ¿Qué falta ahí, hermanos? Falta justicia. Y Dios es amor, pero Él también es justo. Yo no quiero que en esta mañana te vayas enojado o que quizás pienses que esto es una especie de reto. No, yo quiero que vos entiendas que yo te estoy hablando desde el lado de alguien que te desafía. No te estoy hablando como alguien que te está castigando, que te está retando. No, quiero que saques eso de tu cabeza. Hoy yo estoy desafiándote, porque la iglesia necesita accionar, y para ser transformado hay que moverse, hay que actuar en consecuencia. Hay algo común en todos estos hombres, que era que dejaban su zona de confort por obediencia. Abraham obedeció en fe, sabiendo que Dios iba a proveer un animal para el sacrificio. Cada vez que accionás, pasan cuatro cosas. Obedecés la voz de Dios, salís de tu estado de reposo, te dirigís a un lugar desconocido por vos, pero conocido por Él, y cumplís con lo que Dios planeó para vos. Hace muchos años atrás hubo alguien que decidió venir de un estado de deidad absoluta, donde recibía adoración. Estaba sentado al lado del trono de Dios, recibiendo adoración de miles y de miles de ángeles, pero Él decidió bajar a la tierra, transitar, y accionó por nosotros, accionó por vos y accionó por mí, muriendo en la cruz. ¿Cuánto amor se necesita para morir por alguien que es injusto? Algunos sí morirían por sus hijos, algunos sí morirían por un acto de justicia. Hay padres que donan su corazón para que su hijo viva. Pero créeme que nadie donaría su corazón por un asesino que está en cárcel. Es como si hoy viene, Pablo era un ejemplo de esto, ¿no? Era como si hoy Bin Laden, ya falleció, pero es como si hoy Bin Laden viene y entra por esa puerta y dice, yo me convertí porque Jesús murió por mí. ¿Cómo tan grande amor puede alcanzar a alguien tan injusto? ¿Cómo tan grande amor puede alcanzar a un asesino, a un violador? Tenemos ejemplos incontados. Yo, el que más conozco, y creo que ya lo conté, que es una persona que mató a toda su familia con una espada, a su hermanito con síndrome de Down de 8 años. Lo mató a filo de espada. Fue condenado a muchos años de prisión, pero en prisión el accionar de Jesús lo alcanzó. Jesús transformó una vida.
no merecía la vida. Quizás nosotros en nuestra humanidad decimos que se muera, que se pudra en la cárcel. No merece la vida, no merece vivir. Pero Jesús no ve como vos ves, Él no ve como yo veo. Jesús perdona multitud de errores. Y hoy vos quizás estás estancado porque estás cerrando. Quizás estás frenado porque pecaste ayer. Quizás estás estancado porque no te hablas con el vecino. O quizás estás estancado y frenado porque no te hablas con alguien más. Si Jesús transformó la vida de este joven que mató a su hermano, ¿por qué no va a perdonarte? ¿Por qué no va a accionar a favor de tu vida? ¿Por qué? Dios obra y actúa de esa manera. Y por fin vamos al último punto, transformación. Dice Hebreos 11:12. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, Él lo cumplió. Por fin, Él accionó para ser transformado. Y por fin, luego de un tiempo y de decisiones, la transformación llegó a Abraham. Él es padre de multitudes, dice que como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ser transformados a su imagen es lo que Él desea. Dios desea que vos seas transformado a su imagen. Créeme que no es fácil, porque ver con los ojos de Jesús significa a veces ver a nuestro enemigo como un amigo. Ver con los ojos de Jesús significa ver a alguien enfermo y orar por él. Y ver como Jesús vio significa hablar a alguien que no conoce. Y a veces creemos que somos torpes para hablar. A veces creemos que no tenemos capacidad para predicar. Porque nos comparamos, ¿no? Con un pastor, o con Yesenia Anteno, o con Dante Gebel. Claro, los tipos predican y hablan, y multitudes los escuchan. Y a veces nos comparamos con ellos y decimos, soy un inútil. No puedo predicar, no puedo hablar. Pero Dante Gebel no está en tu casa. Yesenia Anteno no está en tu casa. El pastor Harrigan no está en tu casa. Él te necesita a vos para bendecir a tu vecino, para bendecir a tu familia. Y hay multitud de ejemplos en la Biblia donde Dios con la nada transforma todo. Vemos que Moisés con una rama seca abrió el mar en dos. Vemos que David con una simple roca mató a un gigante. Vemos que Pablo predicó y muchas personas se transformaron. Vemos que Moisés puso una serie de excusas a Dios cuando Dios lo llamaba. Soy tartamudo, difícil de hablar. No sé qué decir. ¿Cómo voy a ir a presentarme ante el pueblo? ¿Qué voy a mostrarles? Moisés, no se trata de lo que vos sabés hacer. Se trata de lo que yo puedo hacer con eso que vos tenés. Nunca, hermanos, nunca se va a tratar de lo que vos tenés. Siempre se va a tratar de lo que Él puede hacer con eso que vos tenés. Pero si no lo ponés en el altar, ¿cómo esperás que el fuego descienda? ¿Cómo esperás que Dios actúe y opere en tu vida si esa palomita que tenés no la pones en el altar? Si esos 2 versículos que te sabés
no lo pones a trabajar, si esa canción que te sabes no la podés cantar, si esos 2 acordes de guitarra que te sabes no lo pones a las manos de Dios, es necesario traerlos al altar. Es necesario que eso insignificante que vos tenés o que vos creés que tenés, lo traigas al altar. ¿Por qué? Porque el fuego lo manda Dios. Él es quien trae el resultado, no tus 2 versículos, no tu palomita. Él trae el resultado. Esta iglesia está llena de gente transformada y restaurada. Gente que estaba divorciándose, que hoy están sirviendo. Gente que estaba en las malas y hoy están adorando al Señor. Nunca se trata de lo que vos tenés. Se trata de ser transformados a su imagen. Porque a veces nos cuesta tanto ser transformados por Él. Porque cambiar duele. Porque para cambiar hay que tener un espíritu enseñable, ser humildes para que alguien más nos corrija. Es difícil ser transformado, papá. Tú lo sabes, Rey. Es difícil. Pero para cambiar es necesario tener un espíritu enseñable y ser humildes de corazón. Ser transformado significa dejar estabilidad y aumentar fe. Te voy a repetir, ser transformado significa dejar estabilidad y aumentar nuestra fe. Dios y Jesús comparan la fe con un grano muy pequeño. ¿Y por qué Él lo compara con este grano tan pequeño? Porque es difícil a veces tener fe. Es necesario ser transformado, porque más importante lo que vamos a lograr que seguir estancados. Ser transformado trae crecimiento, la estabilidad trae estancamiento. Ser transformado casi siempre empieza en medio de la dificultad. Con esto quiero terminar. Siempre que Dios nos desafía a ser transformados, debemos tener la actitud correcta, porque para entrar en una tierra mejor es necesario dejar estabilidad. Abraham, si él hubiese visto con ojos de fe, él está dejando una metrópolis por ir a un campo. Es como si Dios te llama desde Nueva York y te trae acá a Las Rosas, al medio del campo. Si vos los ves con los ojos humanos, decís, no, te agradezco, Señor. Dejar estabilidad significa empezar a tener más fe. Siempre que Dios nos desafía es para esto. Y quiero cerrar con esta frase. Y esto es personal, pero quiero que si te sirve lo tomes, si no te sirve lo descartes. A veces Dios cancelará tus planes para cumplir sus propósitos. A veces Dios te dirá, hey, no vayas por ahí, porque yo tengo un propósito mejor para vos. Ponete de pie, iglesia.